una lesión descendente de la columna y relacionada con el salto. Entonces, la evaluación general ya la conocemos, ¿sí? Lo que vamos a... permitime un segundito, ¿no? Un centímetro. Lo que nos vamos a fijar es en el paciente con estas características, la altura de las crestas ilíacas. Hacete un pasito para atrás. Bien, la altura de las crestas ilíacas, ¿sí? Puedo mirar los dos hoyitos que forma acá el surco de la articulación sacroilíaca. Ubico mis pulgares, cada uno abajo. Ubico mis pulgares de abajo hacia arriba hasta hacer tope con las espinas ilíacas posterior-superiores y voy a verificar la altura. Lo voy a poner de perfil. Un cachito. Puedo mirar de perfil si hay un desequilibrio en una anteversión global de la pelvis o en una retroversión. Esto lo voy a decir rápido porque ya lo conocen. Puedo tomar referencia a la espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca posterior-anterior y volver a verificar si estamos en presencia de una pelvis en anteversión o en retroversión. O pongo al paciente de frente, vuelvo a chequear la altura de las crestas ilíacas, espina ilíaca anterosuperiores. Dígame una cosa, si por ejemplo estoy en presencia de un ilíaco, como decía Nelson, que rodó hacia atrás y ascendió, ¿cómo va a estar la cresta ilíaca de ese mismo lado? Bien, va a estar ascendida. Entonces yo ya cuando lo observo a mi paciente y coloco las manos, puedo darme una idea de cómo está ese ilíaco. Después lo que voy a tener que hacer es diferenciar si es un ilíaco posterior o si hay una pierna larga que me está ascendiendo la cresta. ¿De acuerdo? Esas maniobritas ahora las vamos a ir haciendo. Entonces, comienzan los test en PIPE de estación. Quédate ahí. Los hacemos en esa... Sí, repasa nada más. Los dos test obviamente tienen que ser el que hacen siempre, flexión, extensión, inclinación, rotaciones con la estrella del medio. Teniendo en cuenta que si el paciente al flexionar, no flexionando, le empieza a molestar los últimos grados de movimiento, dijimos que en la flexión el sacro se va a base posterior. Probablemente podemos pensar que podría haber una fijación del sacro en anterior, lo cual no quiere irse para atrás y por eso molesta o le limita al final. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo hacia la extensión. En las lateroflexiones, además de marcar estrellamente los límites y el dolor, hay un DAIS específico para el sacro que lo vamos a ver ahora. Y el de cuadrante de Leyland, con el de perfil, ¿recuerdan el de cuadrante de Leyland? Que era ir hasta abajo para ir diferentes sectores de la columna lumbar, y cuando llegué bien al fondo y atrás en rotación y lateroflexión homolateral hacíamos una compresión. Si hay una disfunción sacroilíaca, despierta dolor en ese lugar. Así que estos test ya los conocen, no los hacemos. Vamos directamente a pulgares ascendentes, lateroflexión de sacro y Gillette. Bien, estos son los tres. Estos que mencionó Nelson son los tres últimos test, son los que vamos a hacer solamente en PIPE de estación. Entonces, el primer test, pulgares ascendentes. Ubico a mi paciente, me pongo a la altura de la zona que voy a evaluar, ¿sí? No puedo evaluar desde arriba ni desde el costado, siempre hay que tratar de mantener la mirada, hay que mantener la mirada a la altura de los pulgares. Entonces, ubico mis pulgares en las espinas ilíacas posterosuperiores y le voy a indicar al paciente, por favor, flexionate hacia adelante. Flexionate, pará, volvé. Vas a empezar, pará, porque esto es lo que pasa con el paciente después. Entonces le vamos a explicar, cuando son así que no entienden, le vamos a decir, espera, te vas a inclinar hacia adelante, empezá bajando la cabeza y seguí con la columna. Y le puedo hacer esto con el dedo para que el paciente reconozca que tiene que bajar de forma segmentaria. Vuelve arriba el paciente, ahí se me fue muy abajo. Entonces, el test.
ubico mis pulgares, le pido al paciente, inclínate despacito, dale. Hasta ahí, para. Cuando llega la atención a mis dedos, volvé, yo lo que voy a tener que observar es si alguno de los dos pulgares se dispara primero o asciende primero, por eso se llama pulgares ascendentes. Esto es un test inespecífico, no me está hablando de cuál es la lesión, si es el ilíaco o es el sacro. Incluso puede estar viciado por fijaciones a nivel más superior, pero me va a estar indicando en qué lado yo tengo que afinar la evaluación para detectar el problema. ¿Está bien? Bien, como testigo falso. Bien, el segundo test es... Con relación a este test de pulgares, como todos los test que vayamos a hacer con pulgares, guarda en el momento de colocar el contacto. El contacto no tiene que ser muy suave de manera que la piel resbale debajo del dedo, ni demasiado fuerte de manera que bloquean el movimiento de la zona. Entonces voy, tomo contacto y retiro los dedos suficiente como para quedar en contacto, pero sin estar despegado de la piel. ¿Ok? Sí, muy bien. Okay. El siguiente test es de la lateroflexión de columna con sacro. Lo que yo voy a evaluar con esto es la capacidad de ese sacro de anteriorizar y bajar la base cuando el paciente realiza una lateroflexión en la columna. Entonces, ubico las espinas ilíacas posterosuperiores, un través de dedo por arriba, voy a estar en la primera sacra, en la base del sacro, y deslizo mis dedos por dentro del surco sacroilíaco para quedar en contacto con la base. Como dijo Nelson, en todos estos test es importante que yo no esté clavando el pulgar para de esa manera bloquear el movimiento y tampoco tener tan poquita presión que no voy a sentir cuando esa base se mueve. Piensen que los movimientos estos son muy chiquitos, ¿de acuerdo? Si yo me quedo en la superficie, probablemente no sienta nada. Entonces, espinas ilíacas, un través de dedo por arriba, podemos decir un través de dedo por adentro para que se orienten y le voy a indicar, inclínate hacia el costado derecho. Ahí está. Yo lo voy a exagerar, volver al medio para que ustedes vean el efecto. Cuando él se inclina hacia el lado derecho, la base derecha del sacro se tiene que anteriorizar y podemos decir que en relatividad se va a posteriorizar la base izquierda. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, inclínate para acá y el sacro tiene que hacer un poquito más. Ahí está. El sacro tiene que hacer esto. Este dedo se tiene que ir hacia adelante y este tiene que venir hacia atrás. Le pedimos que lo haga hacia el otro lado para comparar y ahí en él, esta base no le gusta mucho ir para adelante. Entonces yo ya puedo estar pensando en que acá quizás haya una fijación del sacro en flexión. O sea que esa base no quiere ir hacia la extensión. Pero es una suposición que después voy a corroborar con otros test. Lo más específico... Sí. Atención, primera ley de Freyet, ¿cómo era? Primera ley de Freyet. Función neutra. Ya quiero parcial todo, ¿no? Sí. Bueno, primera ley de Freyet, ¿cómo era? Cuando inclina rota heterolateral. Cuando inclina rota heterolateral. Perfecto. Si no está en posición neutra e inclina rota para el lado opuesto, ¿está bien? Pero Juan, para el través de espalda. Es malindella de través. Estamos haciendo un test de pulgares en lateroflexión y estoy con los dedos en las bases. Si yo le pido una inclinación para este lado, ¿para dónde debe rotar la base homolateral? Hacia el anterior, tiene que ir para adentro. Y la otra tiene que salir. Eso es lo normal, esa es la fisiología normal. El sacro se comporta como las vértebras en primera ley. O sea, a partir de ahí que nace esta evaluación. Entonces, lo lógico es, si inclina, ese pulgar sí o sí tiene que irse para adentro y el otro salir. Se tienen que cumplir ambas cosas. Y viceversa para el otro lado. Bueno, ok, presten atención porque este test es el que nos va a servir para diferenciar, tiene un par de pasitos.
Si la lesión, o sea, si en lo que estamos presentes, a ver, vamos de nuevo. Si estamos presentes frente a una lesión del ilíaco o del sacro, es el test de Gillette, es para diferenciar eso. Entonces, le voy a pedir a mi paciente, apoye las manos contra la pared a la altura de los hombros, estire los brazos, y esto es para evitar que el paciente quede muy cerca en una hiperlordosis o muy lejos induciendo una flexión. ¿De acuerdo? Una vez que el paciente está ahí, con las piernas a la altura de las caderas, nuevamente me pongo tangencial a la zona valvar, ubico las espinas ilíacas pósteros superiores y le voy a decir a mi paciente, levante la rodilla despacito hasta pasar el nivel de la cadera. Sí, dale, ya le voy para acá. Baja. Ok, al otro lado. Retiro con la otra pierna. Perfecto, baja. ¿Qué tiene que suceder acá en este test? El ilíaco va a ser arrastrado hacia atrás con la palanca del miembro inferior que el paciente está movilizando. ¿De acuerdo? Cuando llegue, vamos a explicarlo mientras lo muevo. Cuando llegue el movimiento a este pulgar, y él levanta su pierna izquierda, este ilíaco tiene que descender hasta el momento que el movimiento se bloquea y seguí. Y pasado los 90 grados, tiene que empezar a moverse el sacro del otro lado. ¿Ok? El paciente ilíaco derecho, ¿sí? Comienzo a levantar la pierna, comienzo, a cierto nivel empieza a rodar el ilíaco hacia atrás, ¿sí? O sea que está siguiendo la palanca del miembro inferior. Rueda el ilíaco hasta el punto que el movimiento se termina y empieza a mover el sacro en el otro lado. ¿De acuerdo? Son dos piezas. Viene el ilíaco girando en un momento nada más y me empieza a llevar el sacro también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se posterioriza la base del sacro? Se posterioriza la base del sacro, rueda hacia atrás. ¿Sí? ¿Digo bien? Sí. Relativo, pero ¿cómo lo dejamos? Que se mueve el sacro. Después vamos a ver si es una base anterior o una base posterior cuando lo pongamos en la camilla a través de la palpación y de otros test. ¿Saben cómo son las carillas del ilíaco y del sacro? Son dos orejitas, ¿sí? Que se disponen así como las cartucheras de la punta de pistola. Todo. Un brazo más cortito, el de arriba, y un brazo mucho más largo, el de abajo. Entonces, si el sacro tiene esta forma, su carilla articular, para que el ilíaco haga una rotación posterior, es como que el ilíaco en el movimiento debería ascender por ese brazo largo y fijarse en el brazo corto. Entonces, de esa manera se coloca en rotación posterior. Dicho de otra forma, a medida que voy levantando la pierna, el ilíaco hace todo este movimiento sobre el sacro para terminar de fijarse en rotación posterior. Al revés, para colocarse en una rotación anterior, tiene que bajar por ese bracito corto y luego por el brazo largo. El ilíaco hace todo ese movimiento hasta que termina colocándose en una rotación anterior. Entonces, si yo tengo el dedo en la espina ilíaca posterior superior, es lógico pensar que si yo le pido que levante la pierna, ese ilíaco va a subir por el brazo largo y luego el corto y fijarse, por lo tanto, la espina ilíaca posterior superior deberá descender. A medida que sube y se fija, la espina se fija. Eso es lo normal. Cuando no se siente ese movimiento en el dedo, significa de que podría estar en disfunción. ¿Ilíaco está bien? Sobre una carilla exactamente igual que el ilíaco, se puede mover el sacro. ¿Cómo es eso? Es fácil. Yo me puedo sentar, dejar los ilíacos fijos a través de los isquiones y hacer movimientos de columna. Hacer que el sacro se mueva sobre los ilíacos. ¿Cómo se mueve el sacro? Exactamente igual.
Para el sacro poder colocarse en una base posterior, en flexión, en contranutación, debe ascender por el brazo largo y luego fijarse en el brazo corto. Y viceversa. Para una base anterior, nutación o extensión cráneo-sacra, el sacro baja por el brazo cortito y se coloca en el brazo largo. ¿Eso se entiende? Porque después se va a volver a ver en el teórico cálculo y cualquier cosa después lo repasamos. Bien. Test de Gillet. Es un test complicado porque generalmente con esto bochamos gente en los parciales, con este test. Porque es el que define si la lesión está en ilíaco o en sacro. ¿Ok? Es un test para cortarse las venas, tal cual, por eso ese nombre. Bueno, si yo levanto la pierna y tengo el dedo en la espina ilíaca posterior superior, dijimos que el ilíaco rota y se coloca en posterior y el dedo desciende. Con los ilíacos no hay problema. Tengo los dedos en las espinas ilíacas, levanto una pierna o la otra, la pierna, el ilíaco del lado respectivo debería descender. Eso es lo normal. Ahora bien, si yo coloco los dedos en el sacro, estoy en la espina, los muevo para adentro, están en la base del sacro. ¿Ok? Y levanto la pierna derecha. Este ilíaco hizo toda la rotación posterior. Subió y se clavó. Pero a su vez, el sacro, cuando ya empezó a moverse, porque lo estoy levantando, también tiene que ir a una base posterior. Es decir, el sacro también tiende a subir un poquito más y fijarse también en el brazo cortito de arriba. Por lo tanto, el sacro del mismo lado va a quedar más alto y el dedo contrario deberá descender. Otra vez, levanto pierna derecha, evalúo el ilíaco del mismo lado, el dedo desciende. Pero si evalúo el sacro del otro lado, el dedo desciende. ¿Sí? ¿Dudas? Del mismo lado, sí. Normalmente no se evalúa del mismo lado. Es otra vez, así cerrando, dedo en el ilíaco. Evalúo una pierna y la otra, evalúo ilíacos. Dedos en el sacro, evalúo el sacro, pero con la pierna contralateral. Quiero evaluar el sacro izquierdo, levanto la pierna derecha. Evalúo el sacro derecho, levanto la pierna izquierda. ¿Ok? Tenemos el total después del teórico, supuestamente. Bien, vamos a ver test. El test de Gillet es muy importante lo siguiente también. Acá tengo la pared. Normalmente el paciente está mal parado. Si el paciente está mal parado, ponete con la mano en la pared, separarle las piernas. Si se paran mal, y yo le pido a él que levante la pierna derecha lo más alto que pueda, levantó la pierna, fíjense que primero, antes de levantarse, tiene que acomodar y levanta. Con los pies juntos. Si sale de un ancho menor al de caderas, cuando les pido que levante la pierna, levanta directo. Separar bien las piernas. Fíjense cómo acomoda todo antes de levantar la pierna. Levanta la pierna, primero va para un lado y después levanta. Eso está mal. Lo mismo que paciente que le dice levanta la pierna y levanta ahí. No, tiene que levantarla y tratar de llegar por lo menos a los 90 grados para que haya movimiento ilíaco. Si no, no van a notar nada. Y otra vez, pulgares muy fuertes bloquean el movimiento. Pulgares muy suaves, resbala la piel bajo el dedo. Así que tienen que engancharle el punto justo. Y lo otro es la mirada tangencial. Yo no tengo tanto problema porque me ha hecho un poquito y quedo a la altura. Pero ustedes tendrán que bajarse un poquito más quizás. Quick scanning, pulgares ascendentes. Bueno. Teníamos al paciente de pie, hicimos la evaluación, y ahora lo vamos a sentar. El primer test que podemos usar acá es el quick scanning. Venid un poquito más atrás. Siempre. No, déjanos ahí. Le vamos a pedir al paciente que cruce los brazos. Voy a hacer cuerpo con el paciente para fijar la parte superior. Coloco el puño de la mano sobre una articulación sacroiliaca y hago un empuje hacia anterior. De un lado y del otro. Empujo y espero el rebote también, ¿sí? Porque en el primer examen algunos hacían así, que como que lo golpeaban al paciente y sacaban la mano. Tengo que, a través de este test, recibir la sensación de rebote de la articulación. Entonces, pruebo de un lado
y pruebo del otro.